7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: economista Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, y el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. El tema tiene que ver con la situación de la economía ecuatoriana, cómo reactivar la obra pública, y con un ingrediente último. Este martes el presidente envió un nuevo proyecto urgente en materia económica para modernizar la contratación pública. ¿Cómo ve esta perspectiva, economista Pablo Lucio Paredes? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. A Mauricio, un saludo. Mira, tú hacías la pregunta de qué hay que hacer para reactivar la obra pública. Yo creo que la pregunta en el Ecuador fundamental es qué debemos hacer para reactivar la economía. Porque es la reactivación de la economía, el movimiento económico, el que genera empleo, ingresos y mejor calidad de vida para la gente. Ha quedado, me parece, desde el día sábado un poco la impresión de que la inversión pública va a ser el motor de la economía, que va a generar más actividad económica, más empleo, etcétera, y que ese es el camino, y no creo. Yo creo que la inversión pública evidentemente es importante, hay que hacerla, hay que mejorarla, hay que hacer obras de calidad, hay que estar seguros que se tiene el financiamiento, pero ese no es apenas una pata de la reactivación de la economía. Ese es el gran desafío que tenemos. El Ecuador tiene que crecer de manera sostenida, y no es fácil, por supuesto, pero digo, es el objetivo, crecer entre el 4 y el 5%, lo cual realmente permite resolver problemas económicos y sociales. Y la reactivación esa de la economía para crecer más tiene, como digo, una pata que es la inversión pública, pero tiene muchos otros elementos que son fundamentales. Obviamente hay el tema de la inseguridad, de la cual el gobierno sin lugar a duda está absolutamente consciente, y por eso mandó la ley anterior que va a darle más instrumentos para luchar contra la inseguridad. Hay el tema de una gran reforma del Estado, dentro de la cual un tema es la inversión pública. Tenemos el tema de la reforma laboral, la reforma al sistema de jubilación, la reforma para generar más competencia al sistema internacional, al sistema financiero ecuatoriano, continuar con la apertura al mundo. Es decir, hay toda una cantidad de cosas que hay que hacer para reactivar la economía, y la inversión pública es una de esas. Y sería un gran error pensar que la inversión pública es el gran motor para el crecimiento y la generación de empleo. Si no hay reactivación económica, Pablo, va a ser complejo el que esto le rinda, permita un crecimiento del 4 o 5%, más allá de los crecimientos modestos que ha tenido el Ecuador durante los últimos años. O sea, como te digo, si queremos resolver problemas de fondo del Ecuador, problemas económicos, sociales, etcétera, necesitamos crecer más. El crecimiento económico es la base de mejora de la vida de la gente. Y eso requiere lo que acabo de mencionar, una gran cantidad de reformas: la lucha contra la inseguridad, una reforma judicial, la gran reforma del Estado en el lado de gastos y en el lado de ingresos, que incluye el tema de la inversión pública, las demás reformas que mencioné. Todo eso en su conjunto es lo que va a permitir que la economía crezca más. E insisto, creer que el motor, como da la impresión en este momento, que el motor del crecimiento de la economía, el motor es la inversión pública y la generación de empleo es la inversión pública, me parece un error. No estoy diciendo que no hay que hacer la inversión pública, estoy diciendo que es un gran error creer que ese es el motor de crecimiento y de empleo en la economía ecuatoriana. Bienvenido a Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. A ver, se ha planteado la necesidad de que el Ecuador entre en la senda del crecimiento económico, como sostenía Pablo Lucio Paredes. Hay un ingrediente de coyuntura. El presidente acaba de presentar ayer otro proyecto urgente en materia económica para modernizar la contratación pública, que es uno de los insumos, no todos, para que el país entre en la senda del crecimiento económico. ¿Cómo mira usted, Mauricio? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista. Saludando a Pablo Lucio. Tal vez empezar indicando que
hay la necesidad de que las principales reformas, inclusive las más sensibles políticamente, se las adopte de manera oportuna y lo antes posible. Hay un periodo sobre el cual la posibilidad de que éstas sean aprobadas es mayor, y eso obviamente corresponde a esta primera etapa del gobierno, un gobierno que se inicia con el 58% de los votos, con una mayoría parlamentaria. Creo que si ahora no se trata de que se aprueben una serie de reformas, después va a ser mucho más difícil. Segundo, el presidente ha nombrado lo que estaban conversando sobre el asunto de la inversión pública. Si usted hace un análisis de la estructura del presupuesto y al valor le empieza a restar lo asignado por Constitución, por ejemplo, para el sector de la salud y educación, 6% del PIB este año, 4% del PIB en el tema de salud. El aporte del presupuesto a los GATS, 20% en el tema tributario, 10% en el petrolero. Todo lo que tiene que incluir el pago de la deuda pública interna y externa, la nómina, todos los valores que representan, por ejemplo, el mantenimiento del subsidio al diésel, y así puedo seguir. Lo que le queda para inversión pública en este momento es un porcentaje absolutamente marginal. 2%, 3%, no le queda más. ¿Qué es lo que yo creería? Yo creería que para poder, de alguna manera, ayudar a la inversión del país, donde el grueso viene por el sector privado, desde la esfera pública, para empezar, tienen que abrir espacios de presupuesto para que se puedan entregar recursos para ese destino. Mientras eso no se logre o no se concrete, va a ser muy complicado. Y para eso hay que hacer las reformas. La reforma, por ejemplo, a la seguridad social, que le dé un cambio de estructura institucional al seguro, pero también le permita un aporte racional del Estado en la contribución a las pensiones. El tema del subsidio al diésel, yo creo que esa es una decisión no fácil, pero absolutamente necesaria. Va en la misma dirección. Probablemente el gobierno tenga que pensar qué va a hacer con todos los vencimientos de deuda que se vienen, sobre todo el próximo año. Yo creo que ahí va a tener que trabajar en algo que le permita viabilizar las finanzas públicas hacia adelante por la coyuntura que se tiene este momento. El propio tamaño del Estado ha sido un aspecto muy conversado, muy discutido, pero también muy olvidado. Ahí no se ha avanzado mayormente. El rol de las empresas públicas, donde el Estado sigue siendo el partícipe, el administrador, fallido lamentablemente, ahí va a tener que tomar acción el gobierno para que esto no pueda continuar como está. Petroecuador es un desastre, no ha podido ni mantener la producción, es más, esta se ha reducido, el Estado sigue vendiendo gasolina, sigue administrando empresas de telecomunicaciones, sigue en el tema de las hidroeléctricas, de transmisión. Yo creo que por ahí no va el tema y ahí tiene que tomar una decisión. Entonces, todo esto creería yo, más reformas en el ámbito, yo diría más privado, como sería una reforma laboral, entre las de otras instancias, como es la justicia, son los esquemas que le permitirían, creo yo, crear un ambiente más favorable para buscar un proceso de reactivación económica que hasta este momento al menos no está claro. Y yo creo que el gobierno y el que continúa y que entra en este nuevo periodo de 4 años, tiene que de alguna manera difundir y comunicar cuáles son las metas y cómo lo va a hacer. Los temas generales de que va a mejorar el empleo, que la inversión, que la inserción internacional me parece bien, pero tiene que decir los cómo, cuáles son los instrumentos que va a utilizar, cuáles son las metas que se van a perseguir. Y en ese sentido, el programa tiene que tener dirección para generar más certidumbre, más credibilidad, profundidad. Tiene que adoptar las decisiones en las magnitudes que corresponda y oportunidad. Es decir, tiene que hacerlo de manera
oportuna para que no se pueda perder el impacto y sobre todo el apoyo ciudadano a cierto tipo de acciones. Economista Pablo Lucio Paredes, ahora, ¿cómo lograr encontrar la senda de la reactivación económica, que sería el punto principal, como señalaba, y que puede derivar en el resto de indicadores económicos? Bueno, lo que yo señalé y lo que con más profundidad ha señalado Mauricio, esos son los elementos para la reactivación. Es ese conjunto de cosas. La reactivación de la economía no viene de una varita mágica, no viene de una orden, no viene de una instrucción, viene de hacer ese conjunto de cosas que se han hecho, que se han señalado. Yo quiero insistir en el tema de la reforma del Estado, que, como decía, es un tema que involucra gastos e ingresos. Mauricio ha señalado varias cosas y quiero volver a insistir en esos temas que me parecen fundamentales. Primero, por el lado del gasto. Evidentemente, el Estado tiene un nivel de gasto enorme que no guarda ninguna relación con la eficiencia y la utilidad que aporta el Estado a la sociedad ecuatoriana. Entonces hay un tema fundamental de eliminar gastos improductivos, no prioritarios, etcétera, etcétera, para centrarse bien en las cosas fundamentales que tiene que hacer el Estado. Entonces ahí hay una reforma del gasto que es indispensable, si no el Estado es un lastre para el desarrollo económico. Es indispensable que dentro de esa reforma del gasto se considere eliminar tanta regulación, tanto control, tanta intervención, tantos permisos, tantas cosas que hay que frenan el desarrollo de la inversión, de la actividad privada y en particular de la inversión privada. Como decía Mauricio, hay que analizar el rol de las empresas públicas. Petroecuador, por ejemplo, así, evidentemente no ha cumplido su rol. Y en Petroecuador solo hay tres maneras de hacer las cosas, creo yo, y puede haber otras, pero una es que Petroecuador se convierta únicamente, llamémoslo así, en el controlador o regulador o alguna cosa por el estilo del sector petrolero, y que el sector privado es el que se encargue de las inversiones, la producción, la exploración, la explotación, etcétera. Ese es el rol de Petroecuador. Una segunda opción es que Petroecuador sea un socio estratégico dentro de una empresa en la cual participen empresas internacionales de calidad. Sea un socio dentro de eso. Es una segunda opción. Creo que cualquiera de las dos primeras puede ser válida. La tercera opción, que es la que creo que no es válida, es simplemente mantener la misma visión actual de Petroecuador y decir, bueno, le vamos a hacer más eficiente a Petroecuador y con eso basta. Yo creo que esa tercera visión es absolutamente insuficiente y no debería darse. Y alrededor de las empresas públicas el concepto es: ¿qué cosas más bien tienen que hacer los privados en vez de hacerlo el Estado? En petróleo, en minería, en telecomunicaciones, en una cantidad de actividades. Lo decía Mauricio, las empresas públicas tienen que entrar no solo a una visión de decir, las mantenemos todas, pero les vamos a hacer más eficientes, sino realmente hacerse la pregunta, ¿cuál es el rol de las empresas públicas y qué es lo que más bien tienen que hacer los privados? Y por el lado de los ingresos, dentro de esta reforma del Estado, creo que ciertamente tiene que haber una reforma que se base, para mí, en unos criterios muy sencillos, que es tener tasas de impuestos razonables, y para mi gusto no lo son en el Ecuador, tener tasas de impuestos razonables que se apliquen por igual a casi todos. Pongo la palabra casi porque, por ejemplo, me parece lógico mantener la exoneración del IVA a los alimentos básicos, a los medicamentos, a la educación, pero debe ser que se aplique por igual a casi todos, lo cual implica eliminar una gran cantidad de exoneraciones, deducciones, ventajas especiales que tienen unos y otros en el sistema tributario. Entonces tiene que haber tasas menores, tiene que haber un sistema más simplificado y tiene que haber la eliminación de una buena parte de las exoneraciones y ventajas que existen en el sistema tributario. Entonces me parece que ese es un elemento. Insisto, la reforma del Estado es uno de los elementos. Los demás es la inseguridad, el tema de justicia, el tema laboral, la seguridad social, el tema de la apertura del sistema financiero al mundo, continuar con la apertura comercial al mundo. Todo ese conjunto de cosas, Miguel, son las que van a llevar a una verdadera reactivación sostenible de la economía ecuatoriana. A propósito de las empresas públicas, no solo Petroecuador, Pablo, el tema del sector eléctrico, en donde hubo un escándalo hace poco, la contratación colectiva, CNT, las telecomunicaciones, esas
tres grandes empresas, ¿cómo transformarlas? ¿A abrir al sector privado, a la competencia? ¿Cómo hacerlo? Mira, como decía hace un momento, el caso de Petroecuador es que si mantenemos el actual Petroecuador simplemente pensando que hacerlo un poco más eficiente basta, me parece un gran error. Hay que transformar completamente, como decía, lo ideal sería que simplemente haya una entidad estatal que controle los contratos, algunas cosas, ¿no? Que sea una especie de controlador, regulador, no sé si es la buena palabra, pero la pongo así. Y nada más, eso sería lo ideal. En telecomunicaciones, la verdad es que no veo para qué tiene que haber una entidad estatal. Si hoy en el mundo la tecnología se desarrolla por 1000 caminos que lo hacen las empresas privadas, ese debería ser el camino. La empresa estatal de telecomunicaciones no tiene ningún rol que jugar como tal. Es más, seguimos dándole ventajas a la empresa estatal. Cuando se lanzó la red 4G en el Ecuador, primero se le dio al CNT esa ventaja, y luego, pasado el tiempo, se les dio a los privados. Y si no entiendo mal, puedo estar equivocado, ahora con el 5G es lo mismo. Primero se le da a CNT y se le dice, vea, usted tenga esa ventaja en el mercado y luego le daremos a los otros. No tiene ningún sentido. Las telecomunicaciones tienen que ser privadas y van a funcionar perfectamente. Hay esa idea de que sin la empresa estatal no funciona. No, todo lo contrario. Sin la empresa estatal funciona mejor. Y en el tema eléctrico tenemos que hacer inversiones que creo que están calculadas en al menos 1000 y pico de millones de dólares al año en los próximos 10, 15 años. Eso no lo va a hacer el Estado, lo tienen que hacer las privadas, y nuevamente tiene que haber un marco que permita que los privados lo hagan, y ese marco tiene que tener al menos dos cosas importantes. Bueno, primero, permitir que se lo haga y que no haya tanta intervención y control. Segundo, tarifas aceptables para que uno pueda invertir y recuperar la inversión. Y tercero, que uno pueda relacionarse con el consumidor final para que el consumidor final te pague, porque si tienes que pasar siempre a través del Estado, que es dueño de una parte del sistema eléctrico, pues tú vas a decir, ¿por qué no voy a invertir si al final quien me tiene que pagar es el Estado y no me va a pagar? Es decir, hay una serie de cosas que cambiar en el sector eléctrico también para que haya inversión privada, porque el Estado no va a hacer esas inversiones que son 1.500 millones de dólares al año durante los próximos 10, 15 años. Es decir, sí, parte de la reforma del Estado es un cambio radical en las empresas públicas y transferir al sector privado una gran cantidad de actividades. Hay todavía un temor atávico en el Ecuador a decir, hoy sin las empresas públicas las cosas no funcionan. No, es un gran error pensar eso. Al contrario, se ha visto, Pablo, que las empresas públicas como las que hemos señalado, estas emblemáticas, sector petrolero, sector eléctrico, sector de telecomunicaciones, no han sido eficientes, más aún cuando han manejado ingentes recursos y mira, han acaparado eso. Sí, mira, Miguel, y me disculpas, Mauricio, me disculpas que voy a terminar con esto. Como les había dicho, yo a las 7:40 tengo que ir porque tengo clases en la universidad. En el verano tengo clases más temprano. Y bueno, creo que ya estamos en verano, parecería al menos mirando afuera que ya hay sol, ¿no? Y cielo azul. Entonces, sí, es eso. Y no solo es un problema de eficiencia de las empresas públicas, es un problema de cuál es el rol fundamental que tienen que cumplir, porque eso es lo que determina que puedan hacer las cosas bien o mal. Mira, y termino con eso, yo estaba hace un par de meses en una conferencia sobre el sector minero, y me dio la impresión por las intervenciones de un par de personas que hubo ahí, de que se está pensando que la empresa minera estatal se acabe convirtiendo de aquí a 10 o 15 años en el Petroecuador de la minería, digamos así, ¿no? En el Petroecuador de la minería, y me parece gravísimo porque va a empezar a pensar, no, en vez de que la haga el privado esta mina, la voy a hacer yo, más bien me dan a mí la concesión en vez de darle al otro. Es un tema grave conceptual, hay que estar bien claro cuáles son las cosas que tiene que hacer el Estado y cuáles cosas hay que dar a los privados. Si tú me dices la seguridad lo van a hacer los privados, no, la seguridad lo tiene que hacer el Estado. La educación, el apoyo de diversas maneras, pero el apoyo en la educación, salud, nutrición y otros factores, sobre todo a la gente más pobre, ¿quién lo tiene que hacer? Sí, lo tiene que apoyar y hacer el Estado, pero hay otra gran cantidad de cosas que no las tiene que hacer. Por eso parte de la reactivación de la economía, parte de la reactivación es esa profunda reforma del Estado que tenemos que hacer y estar claros de cuál es el rol del Estado, y además todas las demás reformas de las que hemos hablado y, como decía Mauricio, que se tienen que hacer cuanto antes. Si no las haces en el primer año,
¿por qué las vas a hacer en el segundo año? ¿Por qué va a ser más fácil hacerlo en el segundo año que en el primero? Todo lo contrario. Entonces yo creo que hay un tema de urgencia en el Ecuador de hacer las cosas fundamentales. Pero bueno, Miguel, Mauricio, a la gente que nos escucha, les mando un abrazo. Mil gracias. Tengo que llevar donde mis muchachos en la universidad. Un abrazo a todos. Muchas gracias, como siempre, a Mauricio Paredes. Economista Mauricio Pozo, a ver, ¿cómo desbrozar el camino y agilizar procesos de tanta traba burocrática, que es uno de los señalamientos que hacía Pablo Lucio Paredes? Hay temas que se vienen heredando de mucho tiempo atrás. El exceso de la regulación, el exceso de las normativas, y mucho de ello se deriva de un problema fundamental, Miguel, que tiene que ver con la magnitud del sector público. Como hemos crecido de tal forma que ahora ya es el 10% del PIB lo que se ve en nómina, cuando hace unos años eso era del 5-6%. Esos nuevos funcionarios, inclusive yo diría para poder justificar su rol y su presencia, incorporan nuevos requisitos, nuevos trámites, nuevos pasos para sentir que su rol es fundamental, y eso, para efectos del externo, genera toda la tramitología que estamos conversando. Entonces, la obesidad estatal también genera este tipo de secuelas, y por esa razón hay que trabajar en esa dirección. Me refiero a que tengamos una magnitud de Estado que sea sostenible y que sea, sobre todo, eficiente. El otro elemento que es, creo yo, totalmente necesario, es que haya una política mucho más directa y clara de la rendición de cuentas de los que tienen la recepción de fondos del presupuesto del Estado. Aquí los fondos se entregan y no se sabe en qué se utiliza esa plata. No se sabe cuáles son las metas que tienen que perseguir. No se sabe si han ido mejorando en el tiempo. En otras palabras, es una entrega de fondos sin beneficio inventario, como se llama. Y eso es un problema. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso lo que haría es mejorar la eficiencia del sector público, y eso redundaría, por ejemplo, en lo que estamos ahora conversando, en que esa mejora en eficiencia pueda ilustrar que la tramitología que se tiene ahora tiene que ser eliminada por aquí, por acá o por allá, pero sin metas, sin una programación, sin objetivos claros en distintas áreas. Eso va a ser imposible. La plata que se entrega a los GATS, ¿qué información tenemos de cómo se está usando eso? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay festivales, hay aniversarios, hay la contratación de cantantes, de músicos, cuando existe alguna fecha del cantón o el municipio o la prefectura. Eso sí sabemos, pero realmente no hay una rendición de cuentas clara. Igual en educación, igual en salud. ¿Cómo puede ser que el Ecuador haya aumentado la participación, por ejemplo, en el sector de la salud, y el país haya registrado hace no mucho uno de los países con los mayores índices de desnutrición crónica infantil? O sea, ¿dónde está la plata? ¿En qué se va la plata? La gestión de los hospitales, la atención inadecuada a los pacientes, la falta de suministros. Yo añadiría algo más, que eso lo viví de manera directa. La corrupción en el sector de la salud, me da hasta vergüenza decirlo. Creo que es uno de los sectores mucho más complicados, donde se evidencia un proceso de corrupción terrible, que se expresa, por ejemplo, en la derivación de pacientes al sector privado, porque hay acuerdos bajo la mesa entre algún funcionario público de algún centro de atención pública y el que maneja la recepción de fondos privados, de pacientes privados en algún hospital. Entonces, todo eso hay que cambiar. Si no tenemos una rendición de cuentas adecuada, si no tenemos metas, si no tenemos objetivos, estos temas no se van a resolver. Y eso va a significar problemas como, por ejemplo, lo que estábamos conversando del asunto de la tramitología y los problemas para poder
tener un Estado más eficiente. Por tanto, en esa línea, Mauricio, ¿cuánto puede contribuir este proyecto que ha remitido con el carácter urgente en materia económica este martes el presidente para modernizar la contratación pública, que también dentro de los procesos han sido cuestionados, no solo por la lentitud, sino por la falta de transparencia en Sercof? Yo quisiera, Miguel, en esto ser muy franco, esto acaba de salir, yo todavía no he hecho una revisión del proyecto, pero sí puedo decirle con absoluto convencimiento que esta no es la primera ocasión en que se envían proyectos para mejorar una u otra cosa. Si no hay yo diría, una revisión rigurosa, una depuración minuciosa de la calidad de la función, de la calidad de la institución, de los servidores públicos, eso puede estar escrito muy bonito en un proyecto de ley, pero el beneficio finalmente no se va a dar. Ojalá me equivoque, ojalá esto efectivamente ayude. No quiero negar la buena intención que se tenga con un proyecto de esta naturaleza, pero esto siempre tiene que estar acompañado de una reforma institucional para que esto pueda funcionar. Fíjese, le voy a dar el Sercopes en este caso, pero podemos hablar de lo que estábamos conversando antes de Petroecuador, que tenía 10,000 empleados, se buscó reducir cuando se fusionó con Petroamazonas, Petroecuador, y nunca se dio paso a eso. Un juez por ahí dijo que no era viable y tenemos de la misma ineficiencia y la misma obesidad en esta institución. El caso de la Seguridad Social o el IES tiene 35,000 empleados. Eso es imposible administrar de manera eficiente si no hay una depuración. Que no se diga que la gran mayoría, y por lo tanto no hay cómo topar, son médicos y enfermeras, porque eso no necesariamente es así. Hay desperdicios a todo nivel y por una cantidad de acciones que hacen necesaria una depuración institucional. Entonces, estos proyectos de ley, como decía, van a dar resultados, van a dar beneficios en la medida que estén acompañados con reformas institucionales para poder aplicar una nueva normativa como la que se está buscando que se apruebe. Bien, ahora hay que desarrollar el proyecto urgente en materia económica, pero volviendo al tema de los sectores denominados estratégicos, si no hay cambios sustanciales, vemos que Petroecuador ha ido de tumbo en tumbo, por eso la inestabilidad, no solo en la administración, los integrantes del directorio, quien gerencia la empresa, que demuestra que no ha sido eficaz en sus tareas. ¿Qué hacer con esa empresa petrolera, al igual con el sector eléctrico y el sector de las telecomunicaciones? Fíjese algo, una empresa en algún sector económico tiene que trabajar muy duro para ganarse un cliente. Los clientes no son gratis, pongámoslo en esos términos. En el caso de CNT, tenemos una institución del Estado donde se le entrega gratuitamente a los clientes. ¿Cuáles son los clientes gratuitos? Toda la burocracia. Todo el sector público trabaja con CNT. Y a pesar de ese apoyo estatal y ese subsidio escondido, no necesariamente visible, los resultados son absolutamente nefastos. Son resultados que distan mucho de, por ejemplo, los resultados de empresas de la misma área en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque los incentivos son distintos, porque las metas son diferentes, porque la estructura operacional no es la misma, es decir, no tiene en esta línea ninguna forma de sobrevivir si sigue la cosa como está. Eso tiene que ser concesionado, buscarse la figura legal, porque como sabemos, privatizar no se lo puede hacer, buscar una alianza con el sector privado, buscar inversión extranjera directa de alguna manera, vender lo que se pueda vender, y darle una ruta de mejor comportamiento
o de mejores resultados. Y eso se replica en otras instituciones como Petroecuador. Teníamos 540,000 barriles diarios de producción hace unos pocos años. Ahorita estamos en 470 y no podemos mejorar. Eso, si sigue así, nunca aprovecharemos cualquier incremento del precio del petróleo. El precio del petróleo ahora está un poco más bajo, pero estuvo más arriba hace poco tiempo y no lo pudimos aprovechar en la medida adecuada. ¿Por qué? Porque hemos tenido un problema de producción enorme. Y ahí esto, si no se lo cambia, esto no va a funcionar. Habrá que explorar, por ejemplo, una apertura del capital y una estructura distinta que se convierta en una suerte de sociedad anónima, donde entren accionistas privados de aquí y del exterior, y el Estado que siga participando con una proporción, pero lo de fondo es que esto genere un cambio en la administración sobre bases absolutamente técnicas para poder buscar una recuperación de la producción, y eso no se logra si no es con inversión extranjera y con financiamiento o tecnología, que es un tema que es absolutamente sustantivo, algo similar que se lo hizo con Petrobras en el caso de Brasil. Pero dejar las cosas como está, en el caso que estamos conversando de Petroecuador, eso simplemente no va a dar buenos resultados y seguiremos o parqueados o seguir con una reducción de la producción de petróleo. Y estas reformas debería aprovecharse los primeros meses para implementarlos, porque siempre hay desgaste en una administración. ¿Cómo viabilizar esto que ahora cuenta con una mayoría legislativa, economista Mauricio Pozo? Yo soy amigo de los programas integrales, donde se trate de cubrir los distintos ámbitos y por una razón de concepto. La economía tiene interrelaciones entre todos los sectores. No es que usted, si no hace aquí algo, solo eso se ve afectado. Eso tiene rebote en otras actividades. Si la actividad petrolera no rinde lo que debe rendir, genera menos recursos, esos recursos hace que otros sectores también se vean afectados y esto redunda en que no se dé un buen servicio público, por ejemplo, etcétera. Es decir, hay que buscar un esquema integral. ¿Y qué significa un esquema integral? Un programa con las metas predefinidas, con el horizonte claro, con las formas del cómo vamos a lograr lo que se está buscando llegar, para dar un poco de rumbo, de norte en el gobierno. Y eso pasa por aquellas acciones que tienen que hacerse de manera lo antes posible, porque son difíciles, inclusive políticamente, pero hay que aprovechar la coyuntura política favorable, que yo creo que existe en este momento. Un gobierno con apoyo ciudadano importante, una mayoría en la Asamblea Nacional, etcétera, que haría que en ese programa integral que explico, lo más sensible políticamente se lo trate ya, pero de manera paralela se vaya avanzando en las otras cosas. Y los otros temas un poco en un esquema gradual de ejecución. ¿Qué se puede hacer con reformas legales? ¿Hasta dónde pueden avanzar? ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque el gobierno también puede hacer muchas cosas de su lado que no necesitan de la Asamblea. Ahí tiene muchas cosas donde puede trabajar también al mismo tiempo. ¿Qué se puede avanzar en enmiendas constitucionales o vía consulta? No soy amigo de la Asamblea, no soy abogado, pero es evidente que esto demandaría plazos largos y costos enormes y con pocos certidumbre de lo que pueda pasar. Es decir, algo estructurado, armado, con plazos, con fechas, con prioridades al inicio, y que se puedan ejecutar esas acciones más complicadas al inicio de la gestión, los primeros meses de la gestión, porque efectivamente, Miguel, si no se lo hace al principio, cada vez se va perdiendo la fuerza y el incentivo posterior para hacerlo es cada vez menor. ¿Y cuál es el panorama si no se producen estas reformas necesarias, economista Mauricio Pozo, en el ámbito económico?
hay la necesidad de que el gobierno retome las mejoras en materia de estabilidad. Hasta diciembre del año pasado, del 24, se había observado una mejora frente a diciembre del 2023, en menor déficit fiscal, en una mejora en el pago de atrasos, en el tema de la recuperación de las reservas internacionales, etcétera. Sin embargo, en los primeros meses de este año, hasta el mes de abril, que se tiene la información disponible, hay lamentablemente un retroceso en los indicadores. El gasto está creciendo más rápidamente que el ingreso. Estamos hablando del presupuesto del Estado. Hay un problema de atrasos. Se han acumulado en los 4 meses de alrededor de 1.300 millones en atrasos, que unido a lo de los años anteriores de más o menos 4.000, estamos hablando atrasos por sobre los 5.000 millones. Los compromisos de la campaña electoral, de todos esos apoyos para buscar el apoyo ciudadano en el voto, eso también conlleva gasto para el presente año. Y con ello, lo que uno podría derivar es que se podría, si no se hace nada, se podría arribar a un déficit cercano a los 5.000 millones de dólares, que sería regresar al déficit que tuvimos a finales del 2023 y que ya habíamos mejorado. Es decir, recuperar la estabilidad es una urgencia. Y dentro de eso están las metas y las reformas que tendrá que conversarse y negociarse con los multilaterales, porque seguimos con el acuerdo vigente y eso no se puede perder. Entonces, eso una cosa. Y la otra cosa es todas las reformas, que esa es la manera de ir manejándonos hacia una recuperación de la actividad económica que también redunde en mejoras en el empleo. Es decir, son los dos andariveles, digamos así, que de manera coordinada y paralela tienen que hacerse para tener un mejor horizonte, y con todos los otros cambios que hemos comentado en momentos anteriores para poder tener un mejor resultado. En consecuencia de no abrirse este camino, ¿usted ve complicado si seguimos creciendo modestamente como ha ocurrido en los últimos años? Veo ese riesgo, Miguel, con una incertidumbre de lo que pueda pasar en materia de estabilidad. Esperemos que ahí se pueda corregir lo que estoy explicando. Y con un crecimiento modesto, lo que puede estar ocurriendo es que seguir aplicando un esquema de ordenamiento fiscal donde involucre, por ejemplo, eliminar subsidios actuales, hacer cierto tipo de reformas, se va a hacer cada vez más difícil, porque el ambiente político no va a ser el adecuado, no va a ser proclive a aceptar las decisiones económicas del gobierno. Se va a hacer cada vez más difícil aplicar una política ordenada. ¿Por qué? Porque no le llegue el beneficio a la gente. La economía tiene que crecer para que el beneficio le decante, me pueda ser percibido por la sociedad. Que esto, ¿qué significa? Que haya más plazas de empleo, los problemas de subempleo y desempleo se vayan reduciendo, que haya mejor atención en los hospitales públicos, que a la gente no le asalten en las calles, que hay un cupo para el niño en el colegio. Es decir, estos son los cambios que de alguna manera le podrían permitir al país darle al gobierno sostenibilidad y capacidad de seguir ejecutando un programa. Si esos beneficios nos llegan, se vuelve mucho más complicado. Ya estamos una década sin crecer y tenemos que hacer lo necesario para que eso cambie del momento en que estamos a una situación mejor posterior. Bien, muchas gracias, como siempre, al economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, por ilustrarnos en estos temas económicos y los desafíos que tiene la economía ecuatoriana con el gobierno de 4 años del presidente Daniel Noboa. Igualmente a Pablo Lucio Paredes, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Muy amable, Mauricio. Muchas gracias, Miguel. Muy buen día. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano.
Vamos a una pausa y buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo con el economista, con el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, para hablar sobre el presente y el futuro de Petroecuador y del sector petrolero ecuatoriano. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivera.